Entrevista Matutina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Quien tiene el gusto de saludarles, Andrés Díaz Hernández. Hoy nos acompaña en el estudio Joel Horta, quien es candidato a la gobernación del estado Monagas por la Alianza Democrática. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. Permiso para retirarme el tapaboca. Sí, la Alianza Democrática decidió postular mi nombre como candidato a la gobernación del estado Monagas y la verdad que me siento absolutamente orgulloso y complacido que Acción Democrática, COPEI, Cambiemos, Esperanza para el Cambio, Avanzada Progresista, ProCiudadanos y Proyecto Guácharo, que es una organización de carácter regional, la cual yo presido. Son 9 organizaciones en total que respaldan mi candidatura. Partimos con una base electoral cercana del 90% al 90%, que nos permite avanzar y trabajar con mucha fuerza para obtener el triunfo el próximo 21 de noviembre. Efectivamente, hablando del tema de la participación, ¿es importante la participación del ciudadano este próximo 21 de noviembre? Fíjate, no hay una herramienta más eficaz, una herramienta ciudadana que tenga más potencia que el voto. De allí la importancia que este próximo 21 de noviembre los venezolanos se movilicen, nos movilicemos a votar. Fíjate que el discurso, la línea discursiva de la Alianza Democrática desde el año 2017 ha sido coherente en cuanto a la necesidad de participar. En el año 2017 participamos para que los gobernadores pudieran ser electos. Sin embargo, un sector radical de la oposición llamó a la abstención y se entregaron 20 gobernaciones al gobierno. En el 2018, con el mismo discurso de la participación, concurrimos a las elecciones presidenciales con Henry Falcón como abanderado y sin embargo ese sector del G4 volvió a convocar a la abstención y se le regaló la reelección al presidente Maduro. Y en el 2020 participamos abiertamente, yo encabecé la lista de la Alianza Democrática en el estado Monagas y el G4 insistió en repetir el error de convocar a la abstención y evitó que Monagas tuviera representación parlamentaria. Y en este momento están de nuevo coparticipando con el gobierno, quien habilitó muy hábilmente la tarjeta de la MUT. Este sector se apropió de la misma y ahora está torpedeando las candidaturas de la Alianza Democrática en todo el país. Y por supuesto, en Monagas están haciendo lo mismo. Pero la gente no es tonta, la gente no se deja engañar. Bienvenidos ahora sí a la ruta electoral constitucional y democrática. Y ayer me entregaron un informe con datos estadísticos muy importantes, donde la Alianza Democrática tiene un 38,63%, el PSV un 37,90% y la MUT un 20,87%. Esto nos indica que esa manera de hacer política incoherente y repetitiva ya no causa estragos en la población. Los monaguenses están claros que tenemos que salir del peor gobierno de la historia republicana de Venezuela y solo lo conseguiremos votando y uniéndonos. Ahora, históricamente, en los últimos procesos regionales, el chavismo ha ganado en el oriente del país y tú decías en una entrevista en un diario regional que tenías alrededor de 80.000 votos asegurados, una base de 80.000 votos asegurados. Joel Horta se siente seguro de poder ganar en Monagas. Totalmente seguro. Cuando vemos los datos en la proyección de votos, esos 90.000 se lograron con el 37% de participación. Sin embargo, al día de hoy se comenta que esa participación, lo dice Datincorp, lo dice Datanalysis, todas las encuestadoras del país, que debe estar sobre el 52 hacia el 54%. Eso me permite a mí, de esos 90.000 votos, crecer a 138.969 votos, lo que me daría la victoria porque manifestamos que la base electoral del gobierno, del gobierno, ha venido decreciendo y tiene un porcentaje entre el 22 y 24%. Tanto es así que el PSV no está haciendo campaña electoral, simplemente se están dedicando a conservar su votación dura, que
está estimada entre ese 22 y ese 24. Por eso es que nosotros requerimos que tengamos una candidatura fuerte para polarizar con los candidatos del gobierno. Eso ya lo logramos en Monagas. Vemos cómo la candidatura de la MUD no crece, se queda y se concentra en una pequeña población que sigue insistiendo en la no participación o en el radicalismo, que es la negación a que existe un gobierno, que es la negación a que estamos en la necesidad de acumular fuerza política, músculo político, porque fíjate lo importante, Andrés, de las elecciones del 21 de noviembre. Si la oposición venezolana no tiene suficiente número de gobernaciones y de alcaldías, va a ser muy difícil ganar las elecciones presidenciales en el 2024. Y esto se los recuerdo, mis queridos conciudadanos. La próxima elección presidencial es en el 2024. No estemos creyendo cuentos. De allí la importancia de las gobernaciones, las alcaldías, los consejos municipales y los consejos legislativos regionales. Ahora, en este momento todavía hay partidos de oposición que todavía no se han puesto de acuerdo en una candidatura unitaria. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Fíjate, es una verdadera irresponsabilidad. Es una verdadera irresponsabilidad. Y volvemos a lo mismo. El gobierno lo está haciendo con mucha habilidad, porque el gobierno es muy malo gobernando, pero muy bueno sosteniéndose en el poder. Habilitaron la tarjeta de la MUD y empezaron a fabricar candidaturas en todos los estados. Pero al día de hoy, con la extensión que dio el CNE para poder inscribir, postular y modificar las postulaciones anteriores, extendieron ese lapso y aún los candidatos de la MUD no se han inscrito, muchos de ellos, porque además yo soy del criterio que esta gente va a retirar sus candidaturas cuando falten algunos días para la elección, diciendo la misma agenda que han venido practicando durante los últimos 6, 7 años. Y entonces impedirán que esos votos puedan ser sumados a los candidatos de la Alianza Democrática. Yo hago esta advertencia para que la gente no se equivoque, no se confunda y salga a votar por la opción que efectivamente puede ganar en Monagas, y ese es el caso de Joel Horta. Volviendo al tema regional, ¿cómo se encuentra el estado de Monagas y cuál sería su propuesta o sus propuestas para atender el estado? El estado de Monagas se encuentra en una penosa situación, por no decir alguna otra cosa. Tanto así que la gobernadora no culminó su mandato, no ganó las elecciones internas del PSV, ganó otra candidata, quien tampoco asumió la candidatura a la gobernación. Ese problema interno que tiene el PSV en Monagas, particularmente, es lo que nos abre una brecha para nosotros poder lograr la gobernación y aplicar entonces lo que hemos denominado el Proyecto Guácharo. El Proyecto Guácharo se basa en 3 aspectos fundamentales. En principio, nosotros tenemos de las reservas de petróleo, de crudo liviano del planeta, un número de barriles innumerable. Y sin embargo, en Monagas no hay combustible. Nosotros hemos hablado de la necesidad de instalar rápidamente, en asociación con PDVSA, con empresas nacionales o internacionales de capital privado y la gobernación del estado, plantas modulares de refinación para nosotros producir nuestro combustible para el consumo interno en Monagas y poder vender combustible a nuestros estados vecinos, Bolívar, Delta, Anzoátegui y Sucre, y destinar entonces ese recurso a la solución de los problemas de la gente, el transporte, el agua, la vialidad, la cultura, el deporte, en fin, lo que nos hace sentir plenos como seres humanos. Pero luego tenemos el tema del gas y volvemos a lo mismo. En Monagas se queman en los mechurrios desde hace más de 80 años millones y millones de dólares en metros cúbicos de gas. Yo he planteado que una vez tomada la gobernación me reuniré con el presidente Maduro y con el presidente de PDVSA para buscar asociarnos con las empresas rusas, que son los mayores exportadores de gas en el planeta. Los rusos surten de gas a toda Asia, a toda Europa oriental y occidental. De modo que con ellos podemos convertirnos en exportadores de gas y hacer lo mismo con ese recurso para inyectarlo en
la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Pero por supuesto dotar de gas directo a los monaguenses y evitarles la pena de tener que estar cocinando con leña. Y luego tenemos el punto del agua. Las reservas acuíferas de Monagas son inmensas también. Si nosotros represamos nuestras aguas arriba en la frontera con Anzoátegui e instalamos una planta potabilizadora en los altos del Guarapiche, nosotros podremos mejorar de inmediato la distribución de agua en Maturín y además rehabilitando los pozos de agua que al día de hoy están colapsados, más la apertura de nuevos pozos. El nivel freático en todo el estado es bastante importante, de modo que a muy pocos metros de profundidad lo lograremos. Pero luego tenemos la necesidad de irnos con ese proyecto Guácharo a aumentar la producción de tabaco en el municipio cedeño, de café en Caripe, de cacao en Caripito. Tenemos las sabanas orientales donde tenemos la posibilidad de aumentar nuestro rebaño ganadero, tenemos capacidad avícola, caprina, tenemos capacidad para los búfalos, tenemos capacidad para las frutas. En Monagas se exportaba frutas, pero tenemos además la necesidad, y se lo pido por favor al gobierno nacional, se autorizaron 60 licencias para bingos y casinos. Solicito al gobierno nacional que en las próximas 30 que se vayan a otorgar, se considera el estado Monagas porque es una gran fuente de empleo el tema de los bingos y los casinos, y los monaguenses necesitan un trabajo directo y un trabajo serio, no solo el empleo informal, que es lo que se tiene al día de hoy en el estado, el matatigrismo, todo el mundo viendo a ver cómo sobrevive. Finalmente, y muy rápido porque se nos acaba el tiempo, el tema eléctrico, saber qué propuestas hay y su opinión sobre el proceso de diálogo, el mecanismo de diálogo que hay hoy en México. Aspiro, por el bien del país y por el bien de cada uno de nosotros los venezolanos, que ese diálogo llegue a la liberación de sanciones que le han hecho un daño terrible al venezolano, más que al gobierno, porque definitivamente el sector pragmático del gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional, y no el ideológico, está privando, y hemos visto entonces un viraje en el tema económico. Están insertando en la economía nacional cerca de 14 millones de euros semanales, están saliendo 60 buques de petróleo que permiten ese ingreso, y la reconversión monetaria es muy importante, Andrés, que el 1 de octubre haya monedas en la calle para que podamos también ir contra un proceso inflacionario que ha deteriorado y pulverizado el salario en Venezuela. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Andrés, muy amable. Bien, amigos, estuvo con nosotros Joel Horta, candidato a la gobernación del estado Monagas por la Alianza Democrática. Yo soy Andrés Díaz Hernández. Que tengan una excelente jornada.